Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar, Modificaciones a la Ley de Obras por Impuesto. Es una actividad realizada por la CONFIEP en colaboración con el Estudio Payet. Tenemos como expositora a Karen Ángeles, que es abogada especialista del Estudio Payet. Mi nombre es José Luis Altamisa y desde la CONFIEP damos la bienvenida a esta sesión. Sin más, voy a darle pase a Karen Ángeles para que pueda dar inicio a la presentación sobre las modificaciones a la Ley de Obras por Impuesto. Adelante, por favor, Karen. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Vamos a empezar, si lo pueden poner en pantalla la presentación. Ya muchos, ustedes ya, estoy segura que conocen el mecanismo de obras por impuesto de 10 años en el marco regulatorio peruano. La primera diapositiva van a poder ver cuál es la agenda que tenemos hoy, lo que es obras por impuesto, el uso de los certificados, las ventajas fiscales, los procedimientos de recuperación y requisitos para la recuperación de los EPRILES y otras actividades relevantes. Lo que vamos a resaltar en esta oportunidad son las modificaciones que se ha generado a raíz del Decreto Supremo 011-2024 del Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiente, por favor. ¿Qué es el mecanismo de obras por impuesto? Ya ustedes muy probable lo conocen, que es un régimen especial que permite la sinergia entre el sector público y privado para hacer un proyecto de inversión en el cual dicha inversión es reconocida por el Estado a través de la emisión de certificados. Certificados que se aplican al impuesto a la renta y a otros tributos que lo vamos a señalar más adelante, y tiene una vigencia este certificado de 10 años y es negociable. Es importante señalar aquí que el mecanismo de obras por impuesto te permite hacer proyectos de inversión, pero también IOR. ¿Qué son IOR? Son intervenciones temporales, menos que un proyecto de inversión posiblemente, que te permiten hacer mucho más, de repente en algunas intervenciones menos complejas que un proyecto de inversión, equipamiento, etcétera, que te van a permitir recuperar el CEPRIL de repente en un corto plazo, en un plazo menor, y de una manera con impacto social también de estas intervenciones, ¿no? También debemos indicar que estos certificados, como les dije, se aplican al impuesto a la renta y otros tributos que vamos a señalar, y también se pueden ejecutar ciertos servicios o la adquisición de determinados bienes bajo esta modalidad. El certificado. Los certificados se pueden llamar, se les llama CEPRILES o CIPGN, dependiendo de quién es la contraparte de la empresa financista. Si es el gobierno regional o el gobierno local, certificado se denomina CEPRILES, y tenemos una relación con el gobierno nacional, es decir, con los ministerios, el certificado tiene otra denominación que se llama los CIPGN. Los certificados tienen por finalidad la cancelación del monto de la inversión que hizo la empresa financista. Como ya les comenté, tiene una duración de 10 años, contados a partir de su emisión y con carácter negociable. ¿Qué novedad trae estas modificaciones al uso del CEPRIL? Se puede utilizar hasta el 80% del pago del impuesto a la renta. Anteriormente, antes de la ley 31735 y su reglamento, la 011-2024, la utilización del impuesto a la renta era hasta el 50%. Ahora se puede utilizar hasta el 80% del pago del impuesto a la renta. Algo novedoso también es que ya no solo se puede aplicar al impuesto a la renta, sino también a otros impuestos, como el impuesto selectivo al consumo, el ITAM, el impuesto especial de la minería, impuesto al consumo de bolsas de plástico. También tenemos el reconocimiento de la tasa de inflación acumulada de los últimos 12 meses. Es negociable el uso del CEPRIL para la empresa financista que también sea ejecutora. Anteriormente, en anteriores normas, solo se permitían los CEPRILes negociables para el financista y no para el financista que a la vez era ejecutor. Financista que a la vez era el ejecutor, su CEPRIL lo tenía que usar solo para la aplicación del impuesto y no era negociable.
Ahora esto ha cambiado y sí permiten la negociación de aquellas empresas financistas ejecutoras que hacen los proyectos. Y estos cambios que hemos visto del 80% de los nuevos tributos entran de vigencia a partir del sábado 11 de mayo del 2024. ¿Cuáles son las ventajas fiscales? ¿Por qué hacer obras por impuesto? O sea, tenemos experiencias de todo tipo en estos años, de más de 10 años que tiene el mecanismo, ¿no? Pero siempre nos pregunta de manera, en el ámbito fiscal, ¿cuál es la ventaja? Bueno, aquí podemos un paralelo de esto. Y en obras por impuesto, el uso del 100%, se usa el 100% del monto del certificado de inversión, ¿no? Ese es número uno. El certificado es lo invertido, lo que te reconoce la entidad por la inversión. Si tienes un certificado de 1.000 millones, puedes pagar con ese certificado hasta 1.000 millones del impuesto a la renta, sea en un año o más, ¿no? Porque sabemos que hay un límite del 80%, pero puede utilizar todo ese certificado de 1.000 millones. En cambio, la donación u otros gastos deducibles, la deducción está sujeta a ciertas condiciones. Monto máximo de recuperación de 29.5% del total invertido. Entonces, las donaciones tienen ciertas condiciones que lo va a evaluar la SUNAT. Y segundo, tu monto máximo de recuperación es 29.5% del total invertido. Si no se cumple con las condiciones, la SUNAT podría cuestionar la deducibilidad del gasto. Las donaciones tienen un tope de deducción. Por ejemplo, si tú donas 1.000 millones para que una asociación haga determinada obra en favor a su población, como máximo podrías reducir el pago del impuesto a la renta hasta 295.000 soles, ¿no? A diferencia de obras por impuesto, donde tú puedes utilizar el certificado de 1.000 millones por completo, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma, pero lo puedes utilizar todos los 1.000 millones para el pago del impuesto a la renta, ¿no? A diferencia de la donación. Esto es, en términos fiscales, la ventaja de una obra por impuesto a una donación. No obstante, en el tema de una donación, puedo donar determinado dinero bien, con el compromiso que tengo una finalidad, pero la empresa que dona no tiene el control de que efectivamente se va a ejecutar lo previsto en la donación, ¿no? En cambio, en el tema de obras por impuesto, es la empresa financista que va a hacer el financiamiento del proyecto y va a ser parte de la ejecución de este proyecto, el control lo tienen ellos, el relacionamiento con las entidades lo tiene también el financista, entonces eso es una ventaja importante para el rol de responsabilidad social que tienen las empresas. Siguiente, por favor. Procedimientos y requisitos para la recuperación de la inversión. Esto es importante. ¿Por qué lo ponemos? Porque esto ha sido modificado por el Decreto Supremo en el tema de avance trimestral y la culminación total. ¿Cuándo hay una recuperación de CEPRIL? Los CEPRILes se recuperan cuando termina el proyecto, ¿no? Hay una emisión del CEPRIL, pero siempre y cuando que el proyecto tenga un plazo de ejecución menor a 5 meses. Si la ejecución del proyecto es 5 meses o menos de 5 meses, tú recuperas un único CEPRIL por toda la inversión. Sin embargo, hay proyectos de largo aliento, de mayor plazo de ejecución. En esos casos que son mayores a 5 meses, tú puedes recuperar tu CEPRIL de manera trimestral. Te emiten de manera trimestral los CEPRILes, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para recuperar los CEPRILes o para solicitar los CEPRILes a la entidad pública? Necesitábamos antes no solamente la aprobación de las valorizaciones, sino también necesitábamos las actas de calidad y de avance de obra. Ahora esto ya no es necesario para los avances trimestrales. Solo vamos a necesitar una copia de un documento de la entidad pública que apruebe las valorizaciones del trimestre, no actas parciales de calidad ni de avance de obra. Las valorizaciones son aprobadas por la entidad pública dentro de 7 días hábiles siguientes de la opinión favorable de la supervisión y la entidad pública solicita el certificado dentro de los 3 días hábiles de aprobación de la valorización. A este tema, respecto a este tema de avance trimestral, tenemos una recomendación, ¿no? Cuando hablamos de copia del documento de la entidad pública que aprueba las declaraciones del trimestre, cada entidad pública determinará qué documento, qué características tiene el documento y qué contenido tendrá ese documento. Eso no está estandarizado. Creemos que podría estandarizarse un documento de
cuáles van a ser el contenido de este documento de aprobación de valorizaciones para que cuando llegue a la entidad pública o al MEF para la emisión de CEPRIL no exista ningún cuestionamiento o algún requisito que ellos consideren necesario haberlo puesto y no está. ¿No? Esto no está establecido en un documento estandarizado, pero podría implementarse a futuro. Con relación a la culminación total, nos están pidiendo ahora copia fedateada de la conformidad de recepción, calidad del expediente técnico, estudio de preinversión y servicio de supervisión. En la culminación sí es necesario la conformidad, el acta de conformidad de recepción suscrito por el funcionario responsable según el convenio y el acta de calidad suscrito por el supervisor público. Entonces, en la culminación total no basta solo las valorizaciones, no basta eso, ni la aprobación de estas valorizaciones, sino se requiere además las actas de conformidad de recepción y de calidad. La entidad pública solicita el certificado dentro de los 3 días siguientes. El convenio de inversión señala, y eso es importante, los funcionarios encargados de cada etapa en la ejecución del proyecto, ¿no? De aprobar valorizaciones, emitir las conformidades, solicitar los EPRILES. Mucho antes simplemente se ponía el responsable de suscribir el acta de recepción y el responsable de suscribir el acta de calidad. Antiguamente el convenio solamente señalaba eso. Ahora hay una cláusula donde te establece los funcionarios que se encargan de solicitar el CEPRIL, se encargan del acta de calidad, que lo hace el supervisor público, el acta de recepción, el compromiso en el tema del CIAF, o sea, detallan más cada uno de los funcionarios que van a hacer cargo en cada etapa del proceso de ejecución del proyecto. Otras modificaciones relevantes, importantes, es el gasto de administración central y monitoreo. Podríamos decir que anteriormente a la norma, se establecía que el gasto general tenía 2 conceptos, ¿no? El gasto general que conocemos normalmente, que tiene que ver relacionado con propiamente con la ejecución del proyecto, y otro gasto que tiene que ver con los gastos generados por la empresa privada, como gastos legales, como gastos técnicos, para llevar a cabo el proyecto, que no están relacionados efectivamente directamente con la obra, con la ejecución, pero sí son necesarios para una buena gestión del proyecto hasta su fin, ¿no? Ahora se le denomina gastos de administración central y monitoreo y te establece la norma en qué momento tengo que incluirlo en el proyecto, ¿no? En algún momento no se establecía la forma en la cual se tenía que incluir, pero ahora sí lo establecen que el gasto general de monitoreo tiene que estar incluido en la etapa en la cual es responsable la unidad formuladora o en la etapa de la unidad ejecutora, ¿no? Te menciona que la empresa virada durante la ejecución del proyecto debe registrar debe registrar este gasto en el rubro de gestión de proyectos. Si no lo hacen en esta primera etapa preliminar, no lo vamos a poder hacer en una adenda al convenio. O en todo caso, se puede hacer, ¿no es cierto? Si no es una iniciativa privada, si no es una obra es un proyecto que se priorizó sin tener este rubro, lo puedes hacer en la etapa de consultas y observaciones del proceso de selección. En esa etapa se puede solicitar la inclusión de este rubro de gasto de administración central y monitoreo. Si no se hace en una de estas 2 etapas, ya sea cualquiera sea el caso, no se va a poder agregar después de la suscripción del convenio, ¿no? Ni por adenda ni por ninguna otra modalidad. Si no es adenda, un acuerdo, tampoco lo van a poder. Entonces, de una manera, los financistas deberán estar atentos en el momento en el cual verificar, por ejemplo, si el presupuesto o el perfil incluye este gasto cuando se realice la iniciativa privada, o cuando voy a participar no lo está, entonces tengo que saber que la oportunidad de incluirlo va a ser en el proceso de selección. Muy bien. Otro tema es el límite CEPRIL. Se especifica que el MEF calcula el límite CEPRIL hasta el 30 de mayo de cada año para su publicación el 30 de junio. La empresa es responsable, y eso lo indica también, de la garantía mobiliaria y equipamiento implementado por un plazo no mayor de 2 años. El tema de la suspensión de ejecución, ya no se requiere un acta para que se formalice
una adenda, perdón, para que se formalice la suspensión, sino basta el acta que suscriban ambas partes para la suspensión y su formalización. Y en el trato directo hay algo muy importante que quiero resaltar, que es, además de indicarnos que hay un plazo de caducidad de 30 días hábiles de originada la controversia, en caso haya falta de acuerdo para poder acudir a otros mecanismos de controversia, establece algo importante, que es que cuando una empresa, cuando una de las partes propone el trato directo, la otra, al negarse o aceptar o no, tiene que evaluar la propuesta, dar otra alternativa o sustentar su negación de no ir al trato directo en atención a los principios de costo-beneficio y demás. Igualmente, cuando se cierra el trato directo, no hay acuerdo, la entidad pública también tiene que sustentar correctamente bajo los criterios de costo-beneficio, costos y riesgos de no adoptar el acuerdo. Ya no anteriormente las entidades públicas que hacían, solicitábamos un trato directo, no respondían dentro del plazo que era 5 días para ver si es que aceptan o no, pero si lo respondían no daban mayor fundamento de por qué, ¿no es cierto? Simplemente era una costumbre que las entidades públicas no vayan a un trato directo porque preferían un arbitraje, a pesar de repente de los costos que genere o de repente que no tenían una posición como entidad pública ganadora en un arbitraje, igual iban porque necesitaban que un árbitro lo dijera y no ellos tomar decisiones dentro de un trato directo. Entonces, ahora este cambio va a generar que las entidades públicas sustenten su negación a un trato directo o no a un acuerdo de manera mucho más prolija, y sustentando las razones correctas para no ir y pasar a la otra etapa que es el arbitraje, ¿no? Eso es importante comentarles. Siguiente, por favor. Nuevas incorporaciones adicionales a lo que hemos visto es, por ejemplo, que se ha establecido un capítulo de procedimientos y requisitos del registro de las entidades privadas supervisoras, alcance de la especialización y certificación de los servidores públicos, ¿no? Proinversión emitirá directivas que dispondrán procedimientos y requisitos, condiciones y perfiles de los certificados. El MEF deberá remitir la lista priorizada de proyectos de institutos y escuelas de educación superior donde se puedan hacer también proyectos de obras por impuesto, y los plazos señalados en el reglamento son hábiles salvo disposición contraria. Es importante también que en estos mecanismos, en estas directivas o en estas modificaciones, se han incorporado al FONCOR como un nuevo fondo que va a tener que es Fondo de Compensación Regional para hacer obras por impuesto. Entonces, los gobiernos regionales que no tenían canon y que ahora sí tienen un fondo que tenían un fondo de compensación regional, también van a poder hacer obras por impuesto y con montos importantes. Y finalmente se impulsa también el mecanismo de obras por impuesto para proyectos de la lucha contra la anemia, y eso es sumamente importante tanto para IOARs como proyectos de inversión. Observaciones normativas, que es más o menos el resumen acá que tenemos, es que el IGB es muy importante. Cuando hablábamos a qué impuestos se tiene que aplicar el CEPRIL, no está incluido el IGB. Hemos visto el impuesto selectivo al consumo, el ITAN, el impuesto a las bolsas plásticas, pero no está el IGB. Por una razón, a pesar de constituir un ingreso del Tesoro Público y ser administrado por la SUNAT, el CEPRIL IPGN no puede ser utilizado para su pago por incluir un impuesto de promoción municipal. Entonces, el IGB está compuesto por el IGB, ¿no? Más un impuesto de promoción municipal. Como el impuesto de promoción municipal no es administrado por la SUNAT, entonces no puede incluirse el IGB. Posiblemente más adelante se dé alguna alternativa y se pueda incorporar, pero por ahora no es posible. Por otro lado, es algo importante que tenemos que comentar, es que la ley 31735, que es la ley que establece estos cambios, habilitó al MEF a realizar los registros presupuestarios y financieros necesarios para la emisión, pero el reglamento lo omite, o sea, el reglamento no lo regula. Es un tema que entiendo que el MEF ha considerado que no es posible regularlo por ahora, pero está ahí, está en la ley 31735, no está derogado, entonces
muy probablemente muchas empresas lo soliciten, pero no van a tener una reglamentación ahorita respecto a este punto. Otra cosa importante es que el reglamento señala que la unidad formuladora, que es lo que comentamos, y la unidad ejecutora determinan los gastos de administración central y monitoreo, pero posteriormente se señala que la empresa puede proponer su incorporación. Claro, lo que estamos diciendo es, cuando estamos en un perfil o vamos a hacer una iniciativa privada, la que va a revisar tu perfil y tu presupuesto del perfil es la unidad formuladora, y ahí se debería incluir esta partida, que al final la unidad formuladora, que es la entidad en sí, va a verificar y va a aprobar, va a ver el alcance y el monto. Y la unidad ejecutora va a intervenir cuando estamos en un proceso de selección donde tenemos no un proyecto de iniciativa privada, sino un proyecto ya priorizado por la entidad, escogido por el financista para participar, y es muy probable que no esté el gasto de administración y monitoreo. En la etapa de proceso de selección lo tienen que advertir el privado para que lo pueda evaluar la unidad ejecutora. El reglamento señala que solo se necesitará la aprobación de valorizaciones, que lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, para la recuperación de los certificados trimestrales, quedando por establecer cuál será el contenido de este documento que apruebe esas valorizaciones. Eso es, creo, una tarea importante que puede hacerlo el MEF para unificar este documento y no existir observaciones del contenido de esta aprobación por parte del MEF. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Atentos a sus preguntas, si les hay. Muchas gracias, Karen, por la exposición. Por favor, retiramos la plantilla y damos pase a las preguntas de la sala. Para eso necesitamos que levanten la mano y puedan darnos el nombre y la entidad que representa. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿nos indicas tu Per- nombre, por favor? Sí, claro, soy Rodrigo Arce del Jockey Plaza. Gracias Adelante, por, Rodrigo. gracias por la presentación súper completa. Tengo una duda un poquito más operativa. La duda que tenemos acá en la compañía es todas las facturas que terminamos pagando como empresa, eh, vamos a registrarlas dentro de la contabilidad, me imagino, de la compañía. Y todas esas facturas me imagino que terminan activándose y canjeándose por el CIPRIL. No sé si es así la mecánica, porque tenemos bastante duda desde la parte operativa. Sí. Hola, ¿cómo estás? A ver, lo que tenemos es que ustedes tienen, o sea, entiendo que el yoke paga impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta del año 2023 lo pagan el 2024, ¿no es cierto? Y si tú tienes los CEPRILes a tu disposición, los CEPRILes son electrónicos. Entonces, el CEPRIL sale a tu nombre, al nombre de la empresa inversionista, y es a través de estos CEPRILes que tú los aplicas a ese impuesto a la renta. Sí, ¿Ya? no, esa parte sí nos queda Ya. clarísimo, pero nos queda duda es al momento de ejecutar, imagínate Ajá, la obra que valga ajá, 10 millones de soles, ajá. nosotros a los contratistas, a los que ejecuten, Ujú, vamos a emitirles diferentes facturas hasta un monto, imagínate, de 10 millones de soles. Vamos ujú. a tener facturas acumuladas por esos 10 millones de soles, pero mi Vas a duda es, facturar. una vez que tenga esas facturas, ¿las presento y las canjeo por un CEPRIL o no? No, no las presentas ni las canjeas. No, o sea, no es que tú vas a recolectar las facturas y se los vas a entregar al MEF. Lo que va a hacer el MEF es que si tú tienes el proyecto, vas a tener un ejecutor que te va a valorizar el avance del colegio que vas a hacer, ¿no? Las valorizaciones, el avance de las valorizaciones, por ejemplo, se hizo no sé, se hizo el muro, se hizo tal cosa y tiene un costo de acuerdo a tu expediente, o sea, el expediente técnico tiene un presupuesto. Entonces te van a ir viendo el avance según tu presupuesto y te lo van a ir aprobando. Cuando tú quieras el CEPRIL, no presentas las facturas, presentas unas valorizaciones de avance del proyecto, que es un documento, un papel, no facturas. Ok, pero entonces lo que yo hago es, igual voy a tener que pagar
Claro, En este ejemplo, los 10 millones de soles, se los pago al ejecutor. se lo pagas al ejecutor y el ejecutor es el que lo va a detear o administrar para presentarlo ante la entidad. Buenísimo, Pero muy agradecido. la entidad es la que ve no facturas, o sea, a la entidad pública le importa, o al MEF le importa el documento que me digan que está aprobada su valorización. Todo el trabajo del menudeo de, oye, sí, pagué, todo eso lo ve el ejecutor, pero a la entidad para el MEF te van a pedir el documento de aprobación de la valorización y con eso te pagan te entregan el certificado o te lo suben a tu sistema, el certificado electrónico. Perfecto, muy agradecido. Ujú. Bien, estamos viendo si hay otra consulta en la sala. A ver. Hola, ¿qué tal? Alex Pinedo del Jockey Plaza también. Justo yo tenía una duda frente a lo que mencionaba Rodrigo. Estuve revisando el uso del CIPRIL y entiendo que la utilización de este certificado es al 80% de la inversión. O sea, yendo al ejemplo de los 10 De millones tu impuesto a la renta. de mi impuesto a la renta. Sí, Ok. no, o sea, a ti te van a dar 10 millones, que es lo que invertiste. Tú tienes que pagar el impuesto a la renta del 2023. Ujú. No puedes cancelar el 100% de tu impuesto a la renta con el CEPRIL. O sea, puedes hasta el 80% de tu impuesto a la renta con el CEPRIL y si te queda un saldo de tu CEPRIL, lo puedes utilizar para el siguiente año. Para el siguiente año, pero sí Ajá, puedo utilizar el 100%, ¿no? sí, exacto. Buenazo. Gracias. Sí, de nada, Alex. Buenos días con todos. Les saluda Natalia Urdanibia del Jockey Plaza también. Ujú, En mi consulta, un poco retomando a la pregunta de Rodrigo, es si nosotros invertimos en obras por impuesto, ujú, el monto, por ejemplo, del proyecto sea de 10 millones en el ejemplo que nos dabas, ujú. esos 10 millones nosotros vamos a transferirlo al ejecutor, ¿entendemos? ¿O cómo funciona? No lo transfiere. O sea, ¿qué va a pasar? Tú vas a tener un contrato con el ejecutor. Tú vas a Ujú. tener un convenio con la entidad y un contrato con el ejecutor. En el contrato con el ejecutor, tú vas a establecer la forma en cómo se lo vas a pagar. Yo no le voy a dar los 10 millones y tú administras. No, 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 no. Yo te voy a decir, tú, en la entidad, por ejemplo, me aprueba cada valorización y yo te voy pagando por hitos, ¿no? Por la valorización aprobada. Te voy pagando lo que corresponde. Y así lo voy haciendo. No es que el ejecutor agarra los 10 millones, lo ejecuta y lo administra y va a ver qué hace él. No, el control lo tienen ustedes, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es tienen un contrato donde van a establecer las obligaciones del ejecutor, qué es lo que tienen que hacer, la forma de pago del ejecutor, sus garantías correspondientes de protección para ustedes y en base a ese contrato le van pagando. En algunos casos piden adelanto, en otros no, o se va pagando por valorización aprobada. Aprueban la entidad pública, te aprueba la valorización de 5 soles, tú le pagas 5 soles, ¿no? Y Ok. así. Entonces, Ujú, en ese proceso, si lo vemos por hitos, en el primer hito, si por ejemplo se aprueba 20, ¿no? ujú, Solo le damos 20. ujú. Y ellos nos dan una valorización que luego lo vamos a canjear por el tema del certificado. Exacto, Eso exacto. es por hitos y esas valorizaciones son como que nuestros cheques para luego cambiarlo por el CIPRL, ¿no? Y exacto, CEPRIL. 3 valorizaciones dan un CEPRIL. Ok, en el sentido de que este año, por ejemplo, en el ejemplo que nos dabas, hagamos una hora por impuesto y tengamos 3 hitos en el año, lo que logremos en el certificado lo aplicaríamos incluso para el impuesto de este año o tengo que esperar Sí, ya para el siguiente año o no, ya tú ya lo puedes ir para, aplicando. para mi pack, o sea, no habría problema. No, Ok, ¿y eso desde el primer hito o tendría que esperar hasta qué temporada? no. Cuando uno, o sea, el certificado te dan al primer trimestre de ejecución del proyecto, Ok, ¿no? O sea, el expediente, elaboras el expediente, ya, por elaborar el expediente no te van a dar un certificado. correcto. Tienes que esperar que se ejecute la obra y al tercer mes de ejecución de la obra te van a dar tu primer certificado. Una vez que tengas ese certificado, lo puedes usar, Ah, perfecto. Ok, ¿ya? me queda. Muchas gracias. A ti. Buenos Ah, días, ¿qué tal?
Te habla Juana Rodríguez también del Jockey Plaza. Una Ujú. consulta. De cara a al ejecutor, él para los pagos, ¿él nos va a emitir algún comprobante o algo que Sí, nosotros tengamos que... sí, Ya. Esos sí, comprobantes nosotros los registramos tal cual como una obra sí, perfectamente deducible, el tema del ujú, IGB también, y sí, lo podemos tomar como crédito. sí. Me parece un contrato, Perfecto. independientemente de los CIPRIL. Ok, gracias. Hola Karen, buenos días. Te saluda Hola, ¿qué Alejandro tal? Indacochea de Sociedad Agrícola Rapel. ¿Qué tal? Continuando con el tema del Jockey Plaza, ahí me ha saltado una duda. Estos egresos de caja que yo voy a tener, que le voy a ir pagando al ejecutor, Ujú. contablemente, ¿qué tratamiento se les da? Pues si lo voy a tratar como una obra, finalmente quedaría dentro de mis activos. Después, ¿cómo lo saco? ¿O va como un pago a cuenta de impuesto a la renta? ¿Sabes Puede cuál es ser el un pago tratamiento a contable que cuenta, usted da? o sea, el tema contable específicamente no te lo puedo comentar ahorita, pero puede, de lo que hemos visto algunos, puede ser como un pago a cuenta al impuesto a la renta, ¿no? Eso lo No, podíamos eso, conversar. eso ya lo de cada empresa, ya depende de cómo lo Exactamente, defina contablemente exactamente. al interno. Al interno, sí. Ya, perfecto, Karen, muchas gracias. Bien, estamos viendo que no hay más comentarios en sala. A ver, Tengo una pregunta, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, buenos días, ¿de Giovanna. Sí, dónde? buenas, ¿qué tal? Eh, ¿A qué entidad representa Giovanna? Inversiones Centenario. Ok, Sí, es solamente adelante. una consulta para aclarar. Recuerdo que obras por impuestos, antes de que salgan estas modificaciones, habían unos montos mínimos para poder hacer la solicitud de los CIPRILES. Me recuerdo que había que juntar un monto mínimo disculpa un ratito. Unos montos mínimos de 36.000, si no recuerdo. Ahora entiendo que solamente hay que juntar 3 valorizaciones y no hay monto mínimo, o sea, podría ser No, desde no hay cualquier ningún importe. monto mínimo, no. Lo Eso sí ha que, lo cambiado, que eso ha cambiado. En realidad, nunca hubo un monto mínimo para CEPRIL. O sea, lo que te decía la norma es que tiene que ser en la ejecución del proyecto, ejecución de obra física, tienes que empezar a recuperar el CEPRIL, no con el expediente. O sea, la mayoría decía, ya hice mi expediente, dame el CEPRIL. No, el CEPRIL no te van a dar con el expediente, solamente con la ejecución. No hay límite de monto, o sea, los tres primeros CEPRILes, valorizaciones, perdón, es un CEPRIL y lo puedes solicitar. No hay ningún problema ahí. Ok, perfecto, gracias. Sí, Giovanna, gracias a ti. Muy bien. Nuevamente agradecemos a Karen Ángeles por la exposición y a todos ustedes por participar en esta sesión. Estaremos informando próximas actividades más adelante. Muy Muchas buenos días a gracias. todos.